Muy buenas. Estamos dentro del título primero, capítulo segundo, en el artículo en el que nos habíamos quedado en el vídeo anterior, que es concretamente el artículo 61. En él, todo el tiempo vamos a estar viendo qué es lo que tienen que hacer, qué tareas se les encomienda a los ministros, ¿vale? Van a hablar de los ministros. Bien, pues vamos a ello. Los ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin le corresponden las siguientes funciones. Vamos a ver qué funciones. A. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento. B. Fijar los objetivos del ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes. C. Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio y de los presupuestos de los organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. D. Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta ley. E. Evaluar la realización de los planes de actuación del ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 47/2003 General Presupuestaria. F. Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros o a otro órgano o al propio organismo, así como elevar a aquel las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los organismos públicos dependientes del mismo. G. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del ministro. H. Mantener las relaciones con las comunidades autónomas y convocar las conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su departamento. Bien, seguimos con la letra, en este caso, I, y vamos a ver qué nos dice. Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias. J. Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros ministerios. K. Celebrar en el ámbito de su competencia contratos, convenios, sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva. L. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, ¿vale? Que no sean de la competencia del Consejo de Ministros. Aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia. Reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público, así como fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los secretarios de Estado y subsecretarios del departamento. Corresponderá al ministro elevar al Consejo de Ministros para su aprobación las modificaciones presupuestarias que sean de la competencia de éste. M. Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al departamento. N. Remitir la documentación de a su departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General del Estado en los términos previstos en la Ley 47/2003. Ñ. Resolver
de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando corresponda. O otorgar premios y recompensas propios del departamento y proponer las que corresponda según sus normas reguladoras. Bien, vamos a seguir con la P. Y nos dice que también les corresponde al ministro conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos del gasto propios del departamento, así como fijar los límites por debajo de las cuales podrán ser otorgadas por los secretarios de Estado o el subsecretario del departamento. Q. Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los planes de empleo del departamento y de los organismos públicos de que él depende o de él dependientes. R. Modificar las relaciones de puestos de trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las que sean de competencia de este último. S. Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves. Y T. Ejercer cuantas otras competencias les atribuya las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones. Vale, ya hemos visto entonces las tareas de los ministros. Vamos a ver ahora las de los secretarios de Estado. Vamos a subrayarla con otro color para que, pues hagamos ahí una diferencia, ¿verdad? Ahora vamos a ver en todo momento en el artículo 62 los secretarios de Estado y, pues como es natural, las funciones de estos. Punto 1. Los secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica. Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos ministros la representación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional, sin perjuicio en todo caso de las normas que rigen las relaciones de España con otros estados o con las organizaciones internacionales. Punto 2. Los secretarios de Estado dirigen y coordinan las secretarías y las direcciones generales situadas bajo su dependencia y responden ante el ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado. A tal fin corresponde lo siguiente. A. Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que le atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el ministerio o el ministro y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al ministro. B. Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares. C. Nombrar y separar a los subdirectores generales de la Secretaría de Estado. D. Mantener las relaciones con los órganos de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia. Vamos a seguir bajando para leer la E y las sucesivas. E. La autorización previa para contratar a los organismos autónomos adscritos a la Secretaría de Estado por encima de una cuantía determinada, según lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. F. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado. G. Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no reservados al ministro de que dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorización cuando sea preceptiva. H. Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de Estado, con límites establecidos por el titular del departamento. I. Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos. J. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, por su materia, propios de la Secretaría del Estado,
aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y además proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que en su caso establezca el ministro al efecto, y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros. Y por último, K. Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor. Vale, pues ya hemos visto los secretarios de Estado. Ahora vamos a pasar a los subsecretarios. También un poco extenso. Los subsecretarios lo vamos a subrayar con el color amarillo, por ejemplo, para que pues hagamos ahí una diferencia visual, ¿no? Artículo 63. Los subsecretarios. Vamos a ver qué les corresponde a los subsecretarios. Punto 1. Los subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las competencias siguientes. A. Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio a través del correspondiente asesoramiento técnico. B. Asistir al ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus organismos públicos. C. Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo en el marco definido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. D. Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio. E. Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo, política de directivos del Ministerio y sus organismos públicos, así como la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación. F. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del departamento. G. Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquel, así como los demás órganos del Ministerio. Vamos a seguir. Vamos a quitar un poco todo esto para poder bajar y vamos a seguir con el párrafo siguiente dentro de la misma letra G, que dice lo siguiente: en los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de las normas y actos de otros ministerios cuando reglamentariamente proceda, y a tales efectos el subsecretario será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del ministerio y en relación con los demás ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento. H. Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él. Y administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Subsecretaría. Aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministerio al efecto, y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros. Seguimos. J. Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio con los límites establecidos por el titular del departamento. K. Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del departamento. L. Nombrar y cesar a los subdirectores y asimilados dependientes de la subsecretaría, al resto del personal de libre designación y al personal eventual del departamento. M. Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.
Ya estamos casi terminando porque, bueno, nos quedan poquitas letras. Vamos con la N. Convocar y resolver concursos de personal funcionario. Ñ. Ejercer la potestad disciplinaria del personal del departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio. O. Adoptar e impulsar bajo la dirección del ministro las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su departamento ministerial. P. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del subsecretario. Q. Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del mismo, y las que les atribuyan la legislación en vigor. Bueno, pues vamos ya con el apartado 2 de este artículo. Dice que la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los departamentos en relación con el área de la Presidencia de Gobierno. Punto 3. Los subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre, o entre personas que hubieran perdido tal condición como consecuencia de su jubilación, y en todo caso habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado. Bien, pues ya está. Vamos a dejarlo aquí porque en el siguiente estaremos viendo el artículo 64 en adelante. ¿De acuerdo? Allí os espero. Un saludo.